Muchísimas gracias, Nairo. ¿Se han puesto ustedes a pensar en órganos como el riñón? Definitivamente se trata de uno esencial para la vida. ¿Y cómo este se ve afectado por la obesidad? Como cada lunes, la doctora Erika Pérez, nutrióloga clínica del Centro de Medicina Cardiovascular Asociada, nos acompaña para hablar de este y otros temas. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Darlene. Doctora, vamos a hablar de la obesidad y los riñones. Y tengo que confesarle que a medida que vamos abordando cada tema, pues me sorprendo los órganos que están vinculados a la obesidad. Sí, realmente es que absolutamente todo tiene que ver con el peso, todo tiene que ver con la obesidad y sí nos mantenemos en ella. Y durante estas intervenciones cada lunes hemos hablado sobre el impacto de la hipertensión arterial, hemos hablado sobre cómo afecta la glicemia, la diabetes, hígado graso. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar cómo la obesidad impacta a nivel renal. ¿Cómo puede realmente afectar este órgano tan importante y esencial? O sea, es importante. Entonces, ¿a todas las personas obesas les afectan los riñones? Te cuento que no realmente, pero mira cuál es el mecanismo a través del cual hay un impacto de la obesidad en los riñones. La obesidad genera diabetes mellitus, como hemos hablado antes, genera hipertensión, como hemos hablado antes, aterosclerosis, ¿verdad?, enfermedad en las arterias, y eleva el ácido úrico. Entonces, consecuentemente se da la enfermedad renal, para que las personas no se lleven la idea equivocada de que simplemente por un momento breve de haber subido de peso o no, pues va a haber una afección en el riñón. Es un tema consecuente, es una consecuencia, valga la redundancia, de mantenerse en un peso elevado, y por eso no quería dejar de mencionar el impacto que tiene a nivel renal el hecho de mantenerse en un peso elevado. Y me preguntabas que si a todo el mundo, hacia todas las personas que están en obesidad, les daña el riñón. Realmente hay patrones de dietas que se asocian más que otras a que el riñón se afecte. Por ejemplo, las dietas hiperproteicas, que son las que consumen demasiadas carnes, demasiados quesos, demasiados embutidos, tiene un poquito más de relación que las anteriores. Hay muchas famosas en ese sentido. Hay muchas famosas, Atkins, Paleo, y precisamente por la gente querer bajar de peso, no logrando realmente resultados sostenibles, tiende a hacer este tipo de patrones y eso tiene una afectación a nivel renal. También si tú has visto estos patrones de personas que tienen solamente, como decimos nosotros, la barriguita aumentada, que no necesariamente tienen un peso corporal completo. Siempre se habla de que solamente la cintura abdominal aumentada, habla de que hay engrosamiento en los órganos, a nivel hepático, a nivel renal. Es importante que ese acúmulo de grasa abdominal no me impacte negativamente. Ay, doctora, eso es de mucho cuidado, claro, porque esos no son chichitos de más, sino esa grasa focalizada particular que hay que prestarle mucha atención. Hay que prestarle mucha atención y eso se habla de síndrome metabólico, que será algo que hablaremos más adelante. Y la ingesta elevada en sal también se asocia a que haya daño renal posteriormente. Entonces, ¿cuáles son las características para determinar si una persona está diagnosticada o tiene algún síntoma de una enfermedad renal? Claro, a menos que la persona ya no debute en unos niveles exageradamente altos en las pruebas de laboratorio que se hacen en sangre normalmente, creatinina y BUN, que significa nitrógeno ureico. Eso es lo que normalmente me diagnostica en sangre que hay una afección renal. Cuando está por encima de los valores normales, ya eso es un punto de alarma para el nefrólogo, en este caso, de evaluar a través de otras pruebas como la depuración de creatinina en 24 horas. No quiero marear al que nos está escuchando el día de hoy, pero lo ponen a orinar en un galón de 24 horas para medir si la función renal está realmente afectada o no. O sea, no es simplemente yo ver por una sonografía si hay piedrecillas en el riñón, no son cosas ni siquiera relacionadas. Es un poquito más profundo el tema y por supuesto saber si ya estamos en un nivel de diálisis, ya eso tiene otro tratamiento, eso es otro abordaje. Doctora, ¿hay alguna dieta específica para los pacientes que tienen este tipo de enfermedad? Bueno, te cuento que lo que sí es estándar en todo el que tiene una afección renal es que limitamos las proteínas. No las suspendemos, pero sí se da una cantidad por debajo de lo que normalmente se daría, porque el riñón no está, vamos a decir, hecho para filtrar proteínas, y eso es algo que yo tengo como que irlo acomodando en ese sentido. Bajar de peso dramáticamente me va a dar muy buenos resultados, que se incorporen ejercicios, por supuesto. Todas estas recomendaciones son paciente dependientes, porque casi siempre, como te he dicho, que el daño renal es un asunto consecutivo a una serie de daños. Si el paciente ya es hipertenso y está, por ejemplo, descompensada la presión arterial, pues no se recomienda hacer ejercicios. Si de pronto tiene un nivel de un fallo cardíaco importante, pues tampoco tiene recomendación de ejercicios, por lo que quería no dejar de decir que en el caso de diálisis y en otros tipos de daño renal, la nutrición debe ser muy individualizada. Pero sí quiero, como de modo preventivo,
que no nos mantengamos en un nivel de obesidad que pueda consecuentemente hacernos un daño renal. Doctora, muchísimas gracias por estas orientaciones tan necesarias para la aprobación y usted ya adelantaba en un principio hablar del ácido úrico y de eso vamos a hablar la próxima semana. Gracias por acompañarnos. A ti, Darling, gracias.